buenas amigos, amigas, bienvenidos un programa más a Solas con la Vida, tu programa de desarrollo personal dentro del ámbito del coaching de vida, del coaching integral. Estamos muy felices de la acogida que estamos teniendo programa tras programa. Nuestros canales oficiales están en constante crecimiento y eso que sepáis que nos hace muy felices. Aquí, como siempre, al timón de la nave de la inconsciencia, un servidor, Enrique Miguel Navas, caminante de caminos y, cómo no, acompañado siempre. Pues mira, como tenemos muchos amigos que nos están siguiendo desde hace ya varios programas desde México, le hacemos un guiñito. Aquí tengo a mi lado a mi cachito, a mi cielito lindo, ¿no? Como dice las rancheras. Muy buenas, querido Juanan. Muy buenas, ¿cómo estás? Pues nada, yo encantado porque estamos creciendo a nivel personal y en personas, así que como chapulín colorado que puedo ser tu fiel escudero, pues no contaban con nuestra astucia. Oye, se nos va a acabar el repertorio de parejas, pero bueno, ya iremos sacando cosas. Lo importante es que estamos juntos en esto, que estamos muy felices y vamos a comenzar hablando, encaminando por la vida, con una cosa que nos preguntaban algunos amigos y que yo creo que es muy importante, que es colocarle al programa, con el sentimiento de culpa. Comenzamos con Caminando por la Vida. Bueno, Juana, lo que está claro es que la culpa es uno de nuestros jueces más implacables, ¿no? Sí, es uno de los sentimientos que hoy en día, que más remordimientos y que más lastre puede causar en el ser humano. Entonces merece un programa entero, merece que le prestemos una atención especial y cuidadosa. Hombre, es que si fuera por nosotros, pero es que tenemos a un director que siempre está dándonos guerra con el tiempo. No, vamos, si nos tenemos aquí horas y horas y horas. Sí, el sentimiento de culpa es nuestro pepito grillo, ¿no? Es el avisador de la conciencia de que algo hemos hecho y está mal dentro de nuestros conceptos morales, culturales, sociales, con lo cual es personal, el sentimiento de culpa es personal y en función de nuestra cultura, de nuestra educación, va a hacernos sentir a todos un remordimiento de no haber hecho las cosas bien, con lo cual está muy asociado con el sentimiento de vergüenza, con el sentimiento de autoconcepto que tengo de mí mismo, con la autoestima, con lo cual cuando no somos válidos según nuestra propia culpa, nos corrige y nos dice que algo que estamos haciéndolo mal. Con lo cual, si es un avisador, puede ser perfecto, puede estar bien, pero cuando tenemos un exceso de culpa o nos sometemos a un exceso de exigencia o tenemos una cultura muy cerrada, nos hace que tengamos más remordimientos de lo que tú estabas diciendo antes, de que fuera válido. Entonces nos convierte en personas como de segunda categoría, nos hace estar un peldaño por debajo. Porque al final la culpa, estamos dejando claro que es una sensación o un sentimiento que siempre va acompañado de otros, ¿no? Yo aquí tengo algunos términos apuntados que tú ya has dado a pie a ello. Por ejemplo, autoestima, perfeccionismo, rumiación, falta de confianza, autocensura, claro, miedo, asertividad, regulación emocional. Es decir, todo esto tiene que ver con la culpa, ¿verdad? Todo tiene que ver y sobre todo tú piensa en un trinomio, ¿no? Piensa en ley, en juez y en sentencia. La ley está marcada por el concepto social donde hayamos vivido. El juez somos nosotros mismos y la sentencia somos también sentenciadores. Con lo cual, si somos los peores enemigos, si tenemos una conciencia demasiado alta y demasiado perfeccionista. Piensa que si fuéramos siempre tan ideales, no podríamos salir por el miedo a equivocarnos, por el miedo a fallar. El fallo es humano y el ser seres que estamos evolucionando y que tenemos que aprender día a día, nos tiene que permitir mejorar. Entonces, uno de los grandísimos enemigos es el miedo al error y el que pasa mucho en nuestra cultura, por lo menos en España, pasa mucho la cultura del error. Tenemos miedo a equivocarnos y no nos lanzamos, cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, no pasa. Cuanto más errores has tenido, más aprendizaje parece que has tenido. En España, quizá la cultura de la culpa o el miedo a sentirse culpable ha hecho que frenemos mucho esa capacidad que tenemos de desarrollarnos. Porque muchas veces, bueno, antes de empezar a hablar de la historia de la culpa, que me parece muy interesante, tenemos que dejar claro que no es igual culpa que sentimiento de culpa, o culpable, claro, con sentimiento de culpa. Ya que hablabas de juicios y de sentencias, sí,
una cosa es lo objetivo y otra cosa es lo que yo entiendo que estoy haciendo que a lo mejor ni existe. Exactamente, hombre. Piensa que, salvo la culpa legal o no legal, es si he cumplido con las normas legales, que son las obligatorias por todos, ¿no? Por así decirlo, tú piensas en las normas morales o las normas éticas. Esas son las que son muy subjetivas, entonces esa puede que en ti tenga un peso y en mí tiene otro. Entonces, si hemos tenido, por ejemplo, una educación muy estricta a nivel religioso y yo no la he tenido, a mí lo que te afecte a ti no me afectará a mí. Con lo cual tienes que pensar si a ti que te está afectando esa parte moral o ética, te está limitando o te está haciendo que tengas un peso, un remordimiento o una sensación de no ser suficiente. Eso es horrible, eso no, en el desarrollo infantil o en el desarrollo incluso adulto puede hacer que merme tu capacidad o merma tu autoestima, el autoconcepto que tienes de ti, porque te piensas que no eres válido si siempre te sientes culpable. Entonces tienes que empezar a deshacer ese hilo y ver qué creencias hay ahí que te están llamando la atención, porque la culpa funciona de una manera automática en uno. Siempre, al menos en la calle, no digamos que es la información más extendida, hablamos de culpa siempre desde el abanico, el ámbito o el manto de la religión católica, ¿no? Siempre, al menos aquí en Europa, sí, hemos dicho que esa sensación de culpa aparece con la Iglesia católica, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la culpa prácticamente aparece desde el momento en el que se establecen unas normas. Las normas, ¿no?, sociales, sí, estamos influenciados por la religión católica, pero la culpa ha existido desde que hay sociedades, es el moralizador, es el que te dice si estás cumpliendo. O sea, la culpa tiene una función positiva y una función extralimitada, que es la parte negativa de la que queremos desgranar. Cuando a ti tú has aceptado unas normas sociales y tú las incumples, ese sentimiento de culpa, de conciencia, de Pepito Grillo, de que te está hablando de que algo conscientemente has hecho mal, corrige. Hay una parte que no corrige, que se excede, entonces es la parte negativa que la que queremos hablar y queremos desgranar y decir, oye, ¿qué hacemos con esto cuando me siento culpable por ser feliz, por ejemplo? O me siento culpable por, aunque nos adelantemos, por masturbarme. Claro, es que al final una cosa es tener cierta precaución, cierto estado de alerta ante las cosas por no querer equivocarnos, o no, más que equivocarnos, que es natural, intentar no hacer daño a nadie, ¿no? Pero yo creo que cuando la culpa se vive en pasado, se vive en presente y se vive en futuro, yo creo que nos paraliza totalmente y ahí habría que empezar a hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Sí, ahí incluso... claro, ahí tienes que empezar a desgranar si la ley que tú has aceptado, esa norma que has aceptada por ti, es válida, o era válida cuando eras niño y ahora no es válida cuando eres adulto, o aquellas normas que por la propia vida vas deshaciendo de tu vida, ¿no? Porque, perdona, estábamos hablando de cosas cotidianas. Es decir, cuando hablamos de sentimiento de culpa, por supuesto no estamos hablando de que es que mi creencia es que no toque matar a nadie. Por supuesto no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas muy cotidianas, más éticas, de más nuestro día a día. Tú piensas en las playas de los años 70 o las playas de hoy en día, cuando la gente iba con el pudor de estar en una playa, por ejemplo, públicamente, ahora que la gente hace topless o se desnuda. Claro, ha habido gente que no ha tenido ningún tipo de culpa y otros que se sentían culpables a la hora de enseñar su cuerpo. Entonces, esa culpabilidad ha ido evolucionando externamente e internamente, porque mucha gente que todavía le sigue dando pudor. ¿Es malo, es bueno, es moralizador? Bueno, puede ser moral, pero si esa persona la está frenando a algo que quiera hacerlo y por culpa no lo hace, ahí tendría que empezar a mirarlo. El que esté feliz y esté contento con su conciencia, nadie tiene que decirle nada, por supuesto. Es cuando está el choque incoherente entre lo que quieres y lo que te sientes culpable porque piensas que algo no está bien. Ese es el que te hace daño, ese que genera en ti un remordimiento como si estuvieras haciendo algo mal y no estás haciendo nada malo. Claro, y generalmente la culpa, casi en su totalidad, viene dada por todo el sistema de creencias que uno ha bebido, ha parido, ha nacido. Su cultura, claro, su sociedad. Al final es importantísimo los padres que has tenido, el colegio en el que has estado, el ámbito, la ciudad, la localidad, la religión, todo eso al final es lo que te hace tener un tipo de culpa o de otra. Claro, ¿no? Y luego piensa que en nuestra sociedad hay mucha gente que se aprovecha de eso, incluso nuestros padres de manera inconsciente, y utilizan el chantaje emocional, el culpabilizador emocional. Ese que te dice, pero ¿no te das cuenta que me estás haciendo mal? Y entonces yo hago un acto que no tiene por qué ser malo, pero el chantajista lo utiliza para que tú te sientas culpable.
Entonces, ese tipo de esquemas y de estrategias hay que romperlas cuanto antes. Y en el lenguaje lo tenemos como muy incorporado porque siempre que tenemos un conflicto con el trabajo, con amigos, con relaciones, siempre aparece la palabra soy culpable, eres culpable. ¿No crees que un buen consejo podría ser, por ejemplo, cambiar esa palabra, reprogramarnos y decir soy responsable? Ahora entramos en las soluciones. Una de las soluciones es dejar la culpabilidad a un lado y hacernos cargo de nuestra responsabilidad en lo que está sucediendo. Es decir, si nosotros esa norma que estamos incumpliendo nos hace sentir culpables, es una norma aceptada por mí mismo, tengo que hacerme cargo con ella. No puedo dejarla pasar y sentirme culpable, no, tengo que hacerme responsable de ella. Y si yo me siento culpable, me tengo que hacer responsable del acto que he cometido. Con lo cual, si yo he cometido un acto que me hace sentir culpable, tengo que corregirlo de alguna manera, o por lo menos evitar que vuelva a suceder. Entonces, ahí sí, me hago cargo. Dicen que la persona inconsciente echa la culpa a los demás y la persona consciente se echa la culpa a sí mismo, porque él tiene algo que ver en ese acto que se siente culpable. Entonces, vamos a cambiar como estrategia, hacernos responsables. Si algo me hace sentir culpable, yo soy el responsable de cambiarlo. Si he cometido un fallo a otra persona, le he mentido, le he dicho una cosa cuando lo que sea, tengo que hacerme cargo de ello y pedir perdón, sentirme cada vez más humano y darme cuenta que no soy perfecto y que tengo que evolucionar. Eso hacerse cargo, eso es hacerse responsable realmente. Claro, porque nosotros no estamos proponiendo que la gente vaya por ahí como Pedro por su casa. No. Que no sé quién es Pedro, pero siempre nos acordamos de él. Que no tengamos leyes ni normas, no estamos hablando de eso. No. Estamos hablando que tampoco podemos ir a herida abierta diariamente por mi culpa, por mi culpa. No. Es decir, que simplemente hay que aprender a gestionar las cosas de las que somos responsables e intentar poner soluciones desde un punto de vista que no sea ir a cuchillada limpia. Claro, hay que sacar esa parte adulta y no tanto infantil para decir, oye, si me siento culpable, pues tengo que verificar aquello que estoy haciendo, aquel acto que estoy haciendo y si coincide con mi creencia. Cuando hay coherencia es muy raro que haya sentimiento o remordimiento o culpabilidad, porque cuando uno hace lo posible y aún así pues comete un error o falla, no hay culpabilidad ninguna, he hecho lo posible, entonces me hago cargo y luego la vida pues me podrá dar la razón o me la podrá quitar. Pero cuando uno sabe que ha fallado en algo y sigue fallando y la culpa de los demás y la responsabilidad de los demás y nunca estoy yo, ahí hay un problema de crecimiento, hay un problema de que me estoy boicoteando a mí mismo, que el día de mañana no voy a poder cumplir mis palabras, por eso la autoestima, el autoconcepto que tengo de mí mismo, y voy a estar un poco a la deriva, ¿no? Emocionalmente hablando. Siempre voy a tener ahí algo que arreglar. Con lo cual, aquí en este espacio lo que proponemos muchas veces, proponemos siempre es enfrentar las cosas que nos suceden y lo que nos sucede por dentro. Y un gran conocimiento es ver que lo que hago, lo que siento y lo que pienso van de la mano, van de forma coherente. Ante eso es muy complicado sentirse culpable, me hago responsable y si tengo un error, lo que tengo que hacer es corregirlo, pedir perdón, intentar que no suceda más. Eso es una gestión emocional interesante, más que sentirme culpable y sufrirla en silencio, con los remordimientos, con la vergüenza de mostrarme. Eso es un camino más complicado. Bueno, pues con este consejo maravilloso que nos da Juanan nos quedamos, que es coger las riendas de nuestro barco, coger nuestros zapatos y empezar a caminar gestionándolo desde la responsabilidad y dejando un poco la culpa aparte que tanto daño nos ha hecho durante tantos siglos. No hablamos de no asumir responsabilidades, sino todo lo contrario, de asumirlas, pero no desde la culpa, sino desde asumiendo un conocimiento personal de las circunstancias. Me ha encantado ese tema, hablaríamos mucho más, pero ya está diciendo el director. Así que nada, nos vamos con la botica de la abuela Isabel. Sin culpabilidad, nos vamos. Sí, eso, nos vamos sin culpabilidad, siempre. La miel es un alimento natural producido por las abejas a partir del néctar de las flores. Además de su sabor dulce y agradable, la miel tiene una variedad de propiedades beneficiosas para la salud. Aquí te detallo algunas de sus propiedades más destacadas.
Propiedades nutricionales, calorías y carbohidratos. La miel es una fuente concentrada de energía. Contiene principalmente glucosa y fructosa, lo que la hace una buena fuente de carbohidratos simples. Vitaminas y minerales. Aunque en cantidades pequeñas, la miel contiene vitaminas como la B6, tiamina, niacina, riboflavina y ácido pantoténico, así como minerales como calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, sodio y zinc. Propiedades antioxidantes. La miel es rica en compuestos antioxidantes como flavonoides y ácidos fenólicos, que ayudan a neutralizar los radicales libres y reducir el estrés oxidativo en el cuerpo. Propiedades antibacterianas y antimicrobianas. La miel tiene propiedades antibacterianas gracias a la presencia del peróxido de hidrógeno, ácido glucónico y defensinas. Esto la hace útil para tratar heridas y quemaduras menores, previniendo así las infecciones. Propiedades antiinflamatorias. Los compuestos antioxidantes y otros componentes de la miel contribuyen a sus propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Propiedades cicatrizantes. La miel puede acelerar el proceso de cicatrización de heridas debido a su capacidad para mantener el área húmeda y su efecto antibacteriano, lo que previene infecciones y facilita la regeneración de tejidos. Propiedades prebióticas. La miel contiene oligosacáridos que actúan como prebióticos, promoviendo el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino y mejorando la salud digestiva. Propiedades antitusivas. La miel es uno de los mejores remedios tradicionales para aliviar la tos y el dolor de garganta. Su textura viscosa y sus propiedades antimicrobianas pueden calmar la irritación y reducir la frecuencia de la tos. Usos cosméticos. La miel es utilizada en productos de belleza y cuidados de la piel por sus propiedades hidratantes, antibacterianas y antioxidantes. Puede ayudar a mantener la piel suave, hidratada y libre de imperfecciones. Por último, decirte que es importante tener en cuenta que, como cualquier alimento o hierba, tiene que ser utilizado con precaución y la dosis adecuada. Ante las dudas, es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de incorporar este producto en su dieta o régimen de salud sin control. Me estoy riendo porque lo de la miel me recuerda a Montiel, que hablaba un poco como si tuvieras ahora miel en la boca. Yo soy muy fan de la miel, claro. Los que nos dedicamos a trabajar con la voz, es uno de nuestros santitos, ¿verdad? No me dejes con la miel en los labios. También. Y dime más. Bueno, ahora toca la sección de sexo, que yo creo ya no estábamos pasando con tanto folclore. Vamos a reconducirlo un poquito más desde el punto de vista de... Ahora te cuento, Juan, venga, hablemos de sexo. Pues sí, amigos, hoy hablamos de la importancia de la educación integral en la sexualidad de nuestros jóvenes. Esto ya es un poco como más, ¿verdad? Esto es un poquito más, sí. Ahora, a lo mejor toca ponerse serios en el tema de sexualidad. No, hombre, no. Un poquito, ¿vale? Un poquito, venga. A ver, los datos que se están utilizando hoy en día, vemos que se están aumentando los delitos sexuales, vemos que se están aumentando todo el tema de acceso a la pornografía, acceso a muchos contenidos con alta carga sexual, en el cual una persona joven me refiero 10, 11, 12 años, que empiezan a coquetear, ¿no?, con la sexualidad, llegan antes al sexo que a la sexualidad. Y eso es un problema que una persona joven vea como algo normal, cosa que no es normal para su edad, sino para edades más adultas. Con lo cual, una de las grandes cuestiones es hacer una educación integral para prevenir no solamente delitos, sino cuestiones de violencia de género o incluso violencia de delitos sexuales, porque se está banalizando y se están normalizando muchos comportamientos que no son para esa edad. Bueno, y te añado, porque además de todo esto, algo que ya estaba bajando desde hace años vuelve a tener un repunte, que es que la gente joven empieza a tener enfermedades de transmisión sexual, sí, y embarazos no deseados, claro, a edades muy tempranas, con lo cual empieza a preocupar el asunto. Claro, entonces una de las respuestas evidentemente es la educación.
prohibir el acceso a jóvenes a pornografía y tal debería, por parte de los padres, por parte de la sociedad en general, debería ser algo más extendido y no tanto dejar un móvil a un joven para que pueda acceder a cualquier tipo de contenidos. Vemos que ahora mismo aquí en España se está acotando más el uso de tecnología y el uso de dispositivos móviles en las aulas, porque ya no es que yo lo pueda hacer, es que un amigo puede acceder, un adulto o con 14, 15, 16 años puede acceder y se lo puede dejar a un menor, con lo cual, a un menor de esos 16 años. Con lo cual, el control de ese tipo de acceso debería ser, bajo mi punto de vista, mucho más serio, mucho más eficaz que el que está haciendo. A través también de los medios de comunicación se debería proponer, para mi punto de vista, una graduación un poquito mayor sobre contenidos sexuales, sobre palabras, sobre gestos, sobre imágenes que fomenten una cultura sexual como demasiado abierta, no para nosotros, que lo podemos entender, sino para un niño de 12, 13 años que ve en una pantalla, ve algo que no entiende y que lo va aceptando de manera normal. Y me pongo en el caso de las manadas que ha habido creo, por los medios de comunicación, una manera de tratarlo de manera banal, de tal manera que un niño no entendía lo que estaba sucediendo, simplemente lo veía como algo normal. Creo que los contenidos deberían revisarse por parte de los medios de comunicación, por las autoridades y, por supuesto, educación. Que claro, yo no quiero entrar en política porque no es el programa, no debemos. Pero es que estamos viviendo una última oleada donde pues algunos sectores de la política de alguna manera quieren acotar todo este tema y otros muchos, y pues otro sector está diciendo que eso es falta de libertad. Entonces, claro, ¿cómo medimos una cosa a otra? Por aquí tengo un dato importantísimo. Sí. ¿Sabían ustedes que a nivel mundial, solo el 34% de las personas que tienen 18 años, solo el 34% saben exactamente lo que es el SIDA, cómo se produce y... Solo el 34%. Sí. Y además, casualmente, del 34%, casi el 90% es de una población heterosexual. Quiere decir que durante muchísimos años se ha estigmatizado al colectivo LGTBI con esta enfermedad, y resulta que ahora el mayor porcentaje de gente que se contagia de esta enfermedad pues es el heterosexual, precisamente por la falta o por el desapego que estamos teniendo de estos temas, ¿no? Y recordemos que la enfermedad sobre la que más se ha escrito y sobre la que más se ha hecho estudios, yo me acuerdo en mi EGB, en ética, hacíamos trabajos sobre el SIDA, VIH, ese tipo de cosas que en ese momento sí mataba a personas. Hoy en día, gracias a Dios, no mata, pero en esos momentos moría muchísima gente. Con lo cual, toca ponernos serios en este caso, porque para mí la libertad de expresión o la libertad de poder hablar toca de lleno cuando se trata de menores. Si una persona ha alcanzado su edad adulta y ya es capaz de leer y capaz de expresarse y capaz de concebir lo que es una sexualidad libre, sana o como prefieran ellos, perfecto, eso es su vida. Pero la protección de la infancia tenemos que protegerla desde que son muy pequeños, desde que tienen acceso a redes, desde que tienen acceso a contenidos a través de móviles. Nosotros en nuestra época teníamos pues con las revistas o con películas, pero ahora con un simple like, un simple pantallazo, estar viendo pues gente muy joven de 12, 13, 14 años que se está sexualizando en fotografías o en chantajes de que mándame una fotito. Entonces, este tipo de cosas debe protegerse. Con lo cual, no hay libertad cuando estamos hablando de menores que no pueden gobernarse, que no saben gestionar una fotografía o un chantaje o algo que les va a pasar de aquí al futuro, que es su primer acceso pues, al sexo. ¿Y tú crees que en España hay tanta educación sexual como hacemos creer en los medios de comunicación? Porque, por ejemplo, más del 50% de las niñas preadolescentes no saben nada de la menstruación hasta que no llega el momento. Claro. Yo creo, es demasiado. Es demasiado, pero está ocurriendo en España. Es muchísimo. Creo que hemos tenido una evolución muy rápida a ese acceso a Internet o a esa permisibilidad por parte de sectores o de padres o de la sociedad en su conjunto que están permitiendo que
que se acorten mucho los plazos. Entonces, una niña con 12 años o con 13, 14, que es cuando le llega su primera menstruación, ¿no? De los 11 a los 14, que no sepa lo que le está pasando, hay un fallo en el sistema, ya sea de familia, ya sea educativo, ya sea por parte de que en una sociedad con tantos medios que tenemos, con tanta información, que estemos en cuotas tan bajas de estudios serios, en el que se vea cómo hay falta de educación, falta de conocimiento de lo que te puede llegar a pasar, de lo que sucede si tienes una relación sexual primera, segunda. Me refiero que creo que estamos muy bajos en educación sexual y mucha banalización sexual, con lo cual se juntan dos tendencias que las pagaremos en los siguientes Pues años. amigos, 2 mensajes claros. Uno, a los que son padres y madres, por favor, eduquen a sus hijos desde la libertad y la información, que no hay ningún tipo de problema, que no pasa nada. Y segundo, a los directivos de las grandes cadenas generalistas, no vendría nada mal que de nuevo una sección como esta tuviera un programa Hablemos de Sexo. Un poco de control, sí. Hablemos de sexo. Pues seguimos con nuestra siguiente sección, que es nuestra vida trascendental. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que no es costoso, que es muy sencillo, que se puede hacer en cualquier lugar, que no se necesita ningún tipo de equipamiento y que es de las herramientas más sanadoras que están a mano de cualquiera, que es la meditación. La meditación. Por fin llegó nuestra querida meditación. La estábamos esperando como agua de mayo, ¿no? Bueno, la meditación para mí es el acto más puro de encuentro con uno mismo. Lo podría definir, es palabras mías, no me las inventé, o sea, no son... Me ha llegado así. Entonces, la meditación es el acto interno más poderoso que existe, que en todas las grandes culturas que han evolucionado, todas las grandes filosofías, tienen un punto de meditación. Todas, incluso las religiones también meditan. Sí, de hecho una manera de meditar puede ser rezar un Padre Nuestro. Se puede meditar en muchas maneras. Aquí hay que desmitificar y quitar un poco de brujería o de sensaciones extrañas, porque se puede meditar cuando uno dibuja. Cuando uno escribe es el acto en el cual uno está presente con lo que está haciendo, libre de pensamientos, libre de influencias externas, solo contigo. Entonces, la meditación es ese acto donde el tiempo se para, donde no hay nada más que tú y lo que estás haciendo, ya sea la respiración, ya sea un movimiento. En Japón la meditación se hace a través del movimiento, no es la típica... Hay varios tipos de meditación. Sí, hay muchos tipos de meditación, pero es el acto más presente y cuando uno está presente está libre de pensamientos. Para mí es conectar con el aquí y con el ahora. Eso ¿no? es. Y conseguir de alguna manera deshacerte de todo eso que te está perturbando durante todo el tiempo. Claro. Una de las cosas que yo leo siempre cuando preparo los programas, además nosotros somos muy dados a la meditación, pero es que hay mucha gente que dice que no la quiere hacer porque no consigue ver esas lucecitas de las que hablan en las meditaciones guiadas, o que se agobia con la respiración cuando intentan trabajar con el diafragma. Es que yo creo que eso no es meditar tal cual, eso es una forma que te puede llevar, pero meditar es simplemente parar. Y conectar con lo que estás haciendo en ese momento. Claro, piensa que hay mucha gente, yo me he encontrado muchas personas que dicen, es que a mí meditar me agobia, porque es que se pone más nerviosa. Claro, ¿por qué? Porque hay un ruido mental muy excesivo. Es como pasar, y perdóname el ejemplo, es como pasar del rock a la música clásica. Pues va a haber ahí un cortocircuito, sí o sí. ¿Qué sucede? Que el parar la mente es un acto que requiere un ejercicio, como todo en la vida. Se entrena, claro. Se entrena. Entonces, ¿qué sucede? Que tú no puedes pasar, como estamos hablando, de un rock a una música clásica sin pasar por el pop. Una persona que está todo el rato pensando, un acto que le choca es decir, deja de pensar, escucha el silencio, pues la acabas de volver loca, aunque el fin sea ese. Y sobre todo cuando hay mucha gente que le tiene tanto miedo al silencio. Claro, es que el silencio, al final, Otro melón, vaya por Dios. ¿Qué hay detrás del silencio? Pues uno mismo. Sí, hay un espacio que... La meditación lo que consigue es un espacio de paz, un espacio de seguridad, un espacio donde tu pensamiento se ha apartado y es una especie como de presueño, ¿no? Es importante saber que es un momento donde uno
siente el cuerpo, siente su alma, puede llegar a sentir colores, puede llegar a notar sensaciones de tranquilidad, de que tu mente vuela, que tu mente está en otro sitio. Y eso hay que acostumbrarse a ello. Pero lo que tú bien has dicho antes es estar aquí en la hora. Uno mientras está pintando, mientras está escribiendo, mientras está haciendo un pastel, puede estar meditando, porque puedo estar liado con las manos haciendo una masa. Te estás centrando solo en eso. Solo en ese caso. Bueno, el mindfulness parte también de eso. todo Sí, el mindfulness es esa mente limpia, ¿no? Cuando tú haces ese tipo de acto, ya se puede llamar meditativo porque estás dejando el pensamiento a un lado y solo centrado en lo que estás haciendo. Eso ya sería una especie como de meditación eterna, porque en ese momento no hay tiempo para ti, no hay más pensamientos, no hay influencias, es libre de influencias, es estar con lo que está haciendo. Entonces, creo que es un acto de reconocimiento total. De esta que estás hablando es la meditación de atención plena, ¿no? Sí. Pero hay otras más sencillas, por si ustedes quieren anotar, que la más sencilla seguramente sería la meditación guiada, ¿no? Porque tienes una voz que te va ayudando o que te va poniendo en las distintas fases, en los distintos focos, aunque hay mucha gente que precisamente se agobia con esa voz, sí, porque parece que te está obligando a que tienes que hacer en cada momento lo que te dice y no siempre uno está a ese tiempo, pero como dice Juanan, hay que darse tiempo, hay que ponerlo en práctica. Y a mí la que más me gusta, pero es verdad que quizás sea las más complejas, es la meditación con mantra. A mí me gusta muchísimo. Hay que hacer un programa de meditación. Hay que hacer un programa de meditación. Me encantaría explicaros cómo se medita, qué pasos hay que seguir, en qué lugares podemos estar cómodos, y sentados y tumbados, pero para eso hay formaciones eternas, sí, no, está claro. Así que sí que deberíamos hacer en cuanto podamos. Una meditación guiada. Vamos a hacer meditaciones guiadas y vamos a explicar a la gente paso a paso, sí, una de las muchas formas que podemos meditar. De hecho, yo creo que es el mejor acercamiento que hay. Una meditación guiada es un acercamiento para aquellas personas. Luego puedes cogerle el gustillo y ser un experto y seguir una meditación guiada, pero es un acercamiento porque aunque la voz te vaya indicando los pasos, te deja muchos espacios para poder llegar tú solo y ir sintiendo cosas que solo se sienten desde dentro. Con lo cual, cualquier forma que a uno le encaje, cogerla, porque esa es la buena para vosotros. Nosotros estamos, como saben ustedes, prácticamente acabamos de empezar con el programa. Nuestro canal no para de crecer, creamos contenido prácticamente semanal, pero el tiempo es el que es. Ya hemos hablado que no pasa de este verano sin que, además de los audiolibros que estamos enviando, los programas, los consejos, la botica de la abuela, vamos a incluir meditaciones porque es una de las herramientas básicas para el autoconocimiento. Sí. De eso no cabe duda. No, vamos. Cualquier religión, cualquier camino trascendental comienza y termina en la meditación. Pues nos quedamos con esa frase tan estupenda que nos dice Juanan y seguimos con nuestras recomendaciones de cada programa. Bueno, Juanan, hoy el libro es que, primero que he hablado de lo que hemos hablado antes, claro, ahora nos vas a contar, sí, y segundo que es que el título viene al pelo, el gran libro, porque para mí lo ha sido, De Ramiro Calle, yo tuve la suerte de conocerle en unas jornadas de coaching, inteligencia emocional. Estaba un poquito malito en aquel entonces, pero transmitía una paz, una tranquilidad, una persona que es de las pioneras en traer el yoga, la meditación a España, y es sus viajes, su conocimiento, el saber lo que hay en India, ¿no? donde él aprendió, traerlo a Occidente, que en esos momentos la gente no sabía de lo que estaba hablando. Es un pionero, es uno de los grandes, y es de las personas que para mí ha sido un referente también en el ámbito de la meditación, el yoga, porque te enseña a llegar a ese punto tan mágico que es la meditación, que es esa mente en blanco, es ese mindfulness, como lo llaman, como lo queréis llamar. Él te explica los pasos, te explica lo que vas a sentir, los beneficios que trae para una persona el meditar, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, la claridad, la serenidad que te transmite la meditación, con lo cual es la recomendación de la semana. Yo te he de decir que cuando este libro llegó a mí, para mí la meditación era poco más que sentarme, relajarme, respirar y poco más. Y gracias a este libro, que además
es maravilloso que hay grandes referentes de habla hispana, que no todo está en Estados Unidos, que hay referentes tanto en España como en América Latina que están dando vía libre a todo el tema del coaching y el autoconocimiento, pero es que a mí me enseñó a meditar de verdad. O sea, este fue uno de mis libros que a mí me enseñó, así que se lo recomendamos a todos los por amigos, supuesto. ¿no? Nada, el gran libro de la meditación, Ramiro Calle, español. Sí, pionero en nuestra cultura, uniendo varias culturas para mí en el gran descubrimiento que es la meditación. Bueno amigos, pues nos vamos a despedir con esta pequeña reflexión hablando de la meditación. Aunque pueda parecer lo contrario, meditar no es alejarse del mundo, sino conectarse a él de un modo más pleno, más relajado, más centrado. Es acercarse a nuestro propio mundo para poder entenderlo y liberarnos de aquello que precisamente pues, no nos guste o nos pueda hacernos sentir mal, ¿no? Y ser más efectivos en nuestro día desde una actividad más plena, más consciente y más relajada. Precisamente por eso la meditación está tan conectada a evitar el estrés, la ansiedad, la depresión, etc. Por eso, practiquen ustedes diariamente la meditación, porque será una de las formas más rápidas, sencillas y baratas para conectar con uno mismo, para conectar a solas con la vida. Bueno, Juan, como todos los programas, muchísimas gracias por tu compañía, por tu sabiduría. Namaste, y me ha encantado el programa de hoy porque ha sido cantidad de contenido de alto valor. Así que, amigos, Juan y un servidor, nos despedimos. Hasta el programa que viene. Muchísimas gracias. A solas con la vida.